El metal más resistente del planeta es también el más frágil. ¿Paradoja? Ahí está la clave. Salva al reactor de fusión nuclear de la catástrofe. Recibe todo el impacto del plasma, ahí donde el acero se evaporaría en una fracción de segundo. Pero hay un problema. Este metal no se puede fundir, ni cortar, ni soldar. Un solo rasguño y la reacción de fusión se apaga. Y a temperatura ambiente se rompe como el cristal. Un polvo gris que pesa como el oro. En el mundo solo hay un puñado de plantas secretas que saben domarlo. Hornos a 3000 grados centígrados, martillos gigantes, pulido con diamante hasta dejarlo como un espejo. Energía limpia casi ilimitada, choca contra un solo metal obstinado. Y ahora vas a ver cómo los ingenieros vencen su maldición. Hoy vine a una fábrica ultra secreta donde fabrican el blindaje para un reactor de fusión nuclear hecho de tungsteno. Es exactamente el material que nos salva de una catástrofe de escala épica y que le permite a la humanidad obtener energía casi ilimitada. Pero hay un problema enorme del que casi nunca hablan en las noticias. El tungsteno es una verdadera pesadilla para los ingenieros. El metal que soporta el calor más extremo del planeta es imposible de fundir o soldar con métodos convencionales. ¿Cómo domar un material que simplemente se ríe de cualquier horno? Ahora les muestro todo, porque me dejaron entrar al taller. Empecemos por la pregunta fundamental. ¿Por qué tungsteno? La respuesta está en su punto de fusión increíble. Este metal aguanta hasta 3420 grados centígrados. En Fahrenheit, eso es casi 6200 grados. Para que te hagas una idea, el acero común se convierte en papilla líquida a solo 2700 grados Fahrenheit. El tungsteno se mantiene sólido como una roca, incluso cuando otros metales ya se habrían evaporado y convertido en gas. Por eso lo mandan al lugar más infernal del reactor, el divertor. Es como el cenicero gigante o el tubo de escape de la planta de fusión. Ahí se vuelca todo el calor sobrante y los desechos de la reacción. Las paredes del divertor reciben el impacto brutal del plasma. Si pusieran cualquier otro elemento de la tabla periódica, el reactor se derretiría en una fracción de segundo, provocando una explosión de miles de millones de dólares. Pero aquí es donde nos estrellamos de frente con nuestro problema principal. El tungsteno es infernalmente difícil de trabajar. Tiene un temperamento del demonio. Este metal es increíblemente frágil a temperatura ambiente. Si agarras un trozo de tungsteno frío y tratas de golpearlo con un martillo gigante, no se va a doblar como el hierro. Se va a hacer añicos en miles de fragmentos afilados, como el florero de cristal de tu abuela. No lo puedes cortar con una sierra común y corriente. Destruye cualquier broca en cuestión de segundos. No se puede forjar de la manera tradicional, como lo hacen los herreros en las películas medievales. Y lo peor de todo, no lo puedes simplemente meter en un crisol, fundirlo y verterlo en un molde. Para fundir tungsteno, necesitas una temperatura tan alta que las paredes del horno mismo se convertirían en vapor. Es un círculo vicioso. Necesitamos piezas de formas complejas para el reactor de fusión nuclear, pero no podemos ni fundir el metal, ni cortarlo, ni soldarlo. Por eso en el mundo hay solamente un puñado de fábricas capaces de hacer esto. La tecnología es tan compleja, tan cara y tan peligrosa que se guarda bajo el más estricto secreto. Tuve que firmar un montón de papeles solo para que me dejaran entrar a esta planta de metalurgia en polvo. Sí, escucharon bien. Las piezas de tungsteno para reactores no se funden, literalmente se hornean, como galletas, a partir de polvo. Vamos a ver todo el proceso paso a paso, porque es una locura total. Todo comienza con un polvo gris finísimo de tungsteno puro.
Este polvo es tan pesado que un cubo pequeño pesa como un costal de cemento. Su densidad es casi la misma que la del oro. Primero, este polvo se vierte en prensas gigantes especiales. Ahí, sobre ese pobre polvo gris, se aplica una presión de decenas de miles de libras por pulgada cuadrada. Todo alrededor retumba. Los sensores se vuelven locos. La presión es brutal. Después de este proceso, el polvo se compacta en bloques sólidos. Ya tienen la forma de las piezas finales, pero apenas se sostienen. Si tomas uno de estos bloques sin cuidado, simplemente se desmorona en tus manos y vuelve a convertirse en polvo. Ahora viene lo realmente interesante, el proceso de sinterización. Estas piezas frágiles se meten en hornos especiales de vacío o con atmósfera de hidrógeno. El hidrógeno es necesario para eliminar hasta el más mínimo rastro de oxígeno, porque a temperaturas altísimas, el tungsteno se quema al instante y se convierte en humo inútil. Las piezas se calientan a temperaturas increíbles, aproximadamente 2982 grados centígrados. Eso es un poco por debajo del punto de fusión. ¿Qué pasa adentro? Los átomos de tungsteno, en los bordes de las partículas microscópicas, empiezan a difundirse, es decir, a entrelazarse y fusionarse entre sí. No se derriten, simplemente se pegan a nivel atómico por el calor brutal. Al final, obtenemos un bloque sólido y pesado de metal, pero todavía tiene poros microscópicos en su interior, y eso para un reactor de fusión nuclear es inaceptable. Cualquier cavidad microscópica bajo el impacto del plasma haría que la pieza simplemente explote dentro de la cámara del reactor. ¿Y ahora qué? Los ingenieros inventaron un truco genial, pero tremendamente peligroso. Empiezan a forjar el tungsteno, pero lo hacen en lo que llaman calor al rojo vivo. Vuelven a calentar el metal por encima de los 1100 grados centígrados. En ese momento, el tungsteno cambia de carácter y se vuelve algo plástico, como una plastilina durísima. Lo sacan rápido del horno, despide tanto calor que casi me derrite la cámara, y lo meten bajo martillos automáticos gigantes. Esta prensa golpea el metal al rojo vivo a una velocidad y fuerza brutales. Cada golpe compacta la estructura, expulsando todos los poros y huecos. Las chispas vuelan por todas partes. El estruendo es tan fuerte que te aturde los oídos incluso con protectores puestos. El riesgo es enorme. Si la temperatura baja aunque sea 100 grados, la pieza se vuelve quebradiza al instante y simplemente se hace añicos bajo el martillo, destruyendo semanas de trabajo y un montón de dinero. Una vez que la estructura de tungsteno alcanza esa densidad perfecta, llega el momento del torneado y el pulido. Como esta pieza es prácticamente imposible de cortar, con herramientas convencionales, los ingenieros recurren a instrumentos de diamante o al método de mecanizado por electroerosión. Básicamente, el metal se va quemando con diminutas chispas eléctricas bajo el agua, micrón tras micrón. Cada componente del divertor se pule hasta dejarlo con un acabado de espejo. ¿Por qué es tan importante? Porque si queda aunque sea un rayón minúsculo en la superficie, el plasma se engancha ahí, comienza un sobrecalentamiento localizado y el tungsteno empieza a evaporarse. Y cuando el tungsteno pesado se evapora, contamina el plasma al instante y apaga la reacción de fusión. Así que la precisión aquí es literalmente de otro mundo. ¿Mineral común o combustible del futuro? Hoy recorreremos el camino que transforma piedras grises sin brillo en una fuente de energía capaz de alimentar metrópolis enteras durante años. Hola a todos. Hoy los arrastré a una de las instalaciones más cerradas y tecnológicas que he visto. Aquí no les gusta el ruido innecesario, pero hoy nos permitieron echar un vistazo detrás de escena a la creación de barras de uranio para centrales nucleares. Seguro han visto estas cosas en el cine. Allí suelen brillar en verde intenso y zumban, pero en realidad todo es mucho más complejo, más limpio y sinceramente mucho más interesante.
¿Listos para descubrir cómo la gente domina el átomo con centrifugadoras gigantes y hornos cerámicos? Entonces arranquemos. Todo comienza lejos de estos laboratorios estériles, en lo profundo de la Tierra o en minas a cielo abierto. El mineral de uranio se ve, bueno, como nada especial. Es simplemente una roca gris marrón que apenas hace sonar el contador Geiger un poco más fuerte que el granito común. Para que entiendan lo despilfarradores que somos en esta etapa, para obtener 1 kilogramo de combustible, necesitamos excavar y procesar miles de kilogramos de esta roca. Primero llevan el mineral a una planta de procesamiento, donde lo trituran en molinos gigantes hasta convertirlo en arena fina. Es un proceso tan ruidoso y polvoriento que parece que estuvieras dentro de una aspiradora del tamaño de un edificio de 5 pisos. Luego rocían esta arena con ácido sulfúrico. Sí, suena brutal, pero es la única forma de extraer el uranio de la piedra. El resultado es un concentrado que en el mundo llaman yellow cake. Es un polvo amarillo brillante que parece curry o pintura de niños, pero probarlo sería una pésima idea. Este polvo ya tiene mucho uranio, pero para el reactor todavía es tan útil como leña mojada para una fogata. Y aquí empieza el verdadero drama químico. Este polvo amarillo tiene que convertirse en gas. Así es, vamos a enriquecer gas. Se llama hexafluoruro de uranio. A temperatura ambiente son cristales blancos, pero basta calentarlos un poco y se vuelven volátiles. ¿Para qué tanta complicación? Porque solo en estado gaseoso podemos separar los isótopos. Miren, aquí está el truco. En la naturaleza hay dos tipos principales de uranio. Uno es el uranio 238, flojo y estable, que representa casi el 100% del mineral. Y el otro es ese Energizer 235 que necesitamos para la reacción. Pero en el metal natural hay solo 0,7%. Es como intentar encontrar una pasa dulce en un saco de guisantes secos. Para que el reactor funcione, tenemos que subir la concentración de esa pasa, al menos a 4 o 5%. Y aquí entramos al corazón de la planta, la sala de separación de isótopos. Aquí hay miles, decenas de miles de columnas plateadas. Son centrifugadoras. Son tan delgadas y altas que parecen agujas gigantes. Cada una de estas columnas gira sobre su eje a más de 1500 revoluciones por segundo. Imagínense ese número. Si su lavadora decidiera girar así, saldría disparada hacia la órbita de Marte, atravesando el techo del baño. Dentro de estas columnas, el gas gira tan fuerte que los átomos pesados del uranio perezoso vuelan hacia las paredes, mientras que los átomos ligeros que necesitamos se concentran en el centro. Es un trabajo increíblemente delicado. El gas pasa por miles de estas máquinas en secuencia, enriqueciéndose poquito a poco, gota a gota. Son cascadas enormes, donde un error de presión de una fracción de porcentaje puede detener todo el taller. Una vez que finalmente obtenemos el gas con el contenido correcto de uranio útil, hay que devolverlo al estado sólido. Pero esta vez no hacemos polvo, sino dióxido de uranio. Son pequeños gránulos negros que parecen café molido de alta gama. Este polvo se vierte en prensas especiales que, bajo una presión brutal, forman pequeños cilindros. Se llaman pastillas de combustible. Cada una de estas cositas tiene un diámetro de unos 9 milímetros y una altura de poco más de 1 centímetro. Después, estas pastillas se cuecen en hornos especiales a más de 1700 grados Celsius. Esto las hace resistentes como cerámica. Y ahora, agárrense de sus asientos. La energía en una de estas diminutas pastillas, que pesa apenas 7 u 8 gramos, equivale a la energía de quemar 800 kilogramos de carbón. O 600 litros de petróleo.
o 40.000 metros cúbicos de gas. Una pequeña píldora puede iluminar tu apartamento durante varios años. Es simplemente alucinante cuando estás parado junto a una bandeja donde hay miles de estas baterías. Pero no se pueden simplemente tirar las pastillas en el reactor. Eso no daría energía, sino una catástrofe. Hay que empaquetarlas. Para eso se usan tubos larguísimos de circonio. Es un metal especial que casi no interfiere con los neutrones que vuelan de un lado a otro, pero al mismo tiempo es increíblemente resistente y no le teme a la corrosión en agua hirviendo. Cada tubo mide 4 metros de largo. Dentro de cada uno se meten unas 300 pastillas. Después le ponen un resorte potente arriba para que no se muevan y sellan la tapa con láser. Ahora esto se llama barra de combustible, el elemento que genera calor. Cada una de estas barras se verifica con un nivel de hermetismo tan estricto como si fuera una pieza para una nave espacial rumbo a Alpha Centauri. Se lavan en baños especiales, se revisan con rayos X y se prueban con ultrasonido para detectar microfisuras. Si encuentran aunque sea un puntito, se desecha. Luego, estas barras se ensamblan en grandes estructuras hexagonales. Se llaman casetes o conjuntos. En una de estas estructuras puede haber más de 300 barras, y todo este armatoste pesa más de 700 kilogramos. Este es el producto final. Un casete así cuesta lo que un auto de lujo carísimo, o incluso más, pero también va a funcionar mucho más tiempo. Cada conjunto tiene su pasaporte, su número de serie y un estricto historial de producción. No puedes simplemente perder algo así en un almacén. Cuando estos casetes finalmente llegan al reactor, empieza el verdadero show de la fisión atómica. Liberan calor, calientan el agua se convierte en vapor, y el vapor hace girar la turbina. Sin humo, sin hollín. Solo energía física pura. Cada casete puede funcionar en el reactor de 4 a 6 años. Después de eso, se saca, se deja enfriar en piscinas especiales y se envía a reprocesamiento o almacenamiento. Por cierto, el uranio se puede reutilizar. Es como reciclar botellas de plástico, solo que a una escala mucho más brutal. Cuando sales de una planta como esta, te sientes diferente. Entiendes que detrás de cada tetera encendida o teléfono cargado está este trabajo colosal de miles de personas que aprendieron a ordenar átomos y hornear con ellos pastelitos energéticos. Es el camino desde una simple piedra gris hasta energía limpia que mantiene nuestro mundo a flote. Fue ruidoso, caliente y estéril al mismo tiempo. Espero que hayan disfrutado este recorrido por el mundo de las tecnologías atómicas. Cuídense y no olviden apagar las luces, aunque vengan de una pastilla tan increíble como esta. ¿Qué pasará con los desechos radiactivos dentro de 100.000 años? No basta con quemarlos o tirarlos, siguen siendo peligrosos por milenios. Todos los días, en distintas partes del mundo, se acumulan cientos de toneladas de combustible nuclear usado, y la humanidad todavía no sabe dónde ponerlo. Las piscinas están abarrotadas, los almacenes provisionales se vuelven permanentes, y la única opción para librarnos de esta amenaza es esconderla más profundo que cualquier otra cosa creada por el hombre. Pero ¿acaso esas instalaciones subterráneas resistirán la prueba del tiempo? ¡Vamos a averiguarlo! En el silencio milenario y casi inquebrantable, más profundo que cualquier pausa que haya vivido la humanidad, allí, en las entrañas de la Tierra, a cientos de metros bajo la superficie, en una fortaleza rocosa, se hallan sellados los espectros de uranio de épocas pasadas. No arden, no brillan y no emiten sonido alguno, pero su presencia es inevitable.
Los desechos atómicos no se pueden simplemente quemar o arrojar a un basurero. Siguen siendo peligrosos durante siglos e incluso milenios. Existen 3 métodos principales para manejar estos residuos radiactivos: almacenamiento temporal, reprocesamiento y confinamiento profundo. El almacenamiento temporal de desechos atómicos es la primera y más importante fase de todo el proceso de eliminación, porque el combustible recién extraído del reactor permanece extremadamente caliente y peligroso. No puede ser enterrado ni reciclado de inmediato. Primero debe enfriarse. En cuanto se extraen los conjuntos de combustible del reactor, se sumergen en piscinas especiales, ubicadas directamente en la planta nuclear. El agua cumple 2 funciones principales: enfría el combustible y bloquea la radiación. La temperatura se vigila las 24 horas, y la piscina tiene gruesas paredes de concreto que impiden la liberación de radiactividad. El combustible puede permanecer sumergido desde varios años hasta algunas décadas, hasta que su nivel de radiactividad baje a rangos más seguros. Pero el problema es que la mayoría de las centrales nucleares del mundo ya tienen sus piscinas repletas. Por eso, el combustible usado se traslada luego a almacenes en seco. Una vez que el combustible se ha enfriado lo suficiente, se sella en contenedores de acero diseñados especialmente, que se guardan en áreas abiertas o en búnkeres de concreto. Dichos depósitos pueden verse, por ejemplo, en Estados Unidos, Canadá y Alemania. Estos contenedores cuentan con paredes gruesas de metal y concreto que evitan la fuga de radiación. Son resistentes a sismos, huracanes e incluso a la caída de un avión. En algunos países se ubican bajo tierra para brindar protección adicional contra factores externos. Sin embargo, esta no es una solución definitiva. El almacenamiento en seco está previsto para 50 o 100 años. Después de ese plazo, los desechos se reprocesan o se entierran en depósitos geológicos profundos. Pero por ahora, muchos países no tienen una decisión final sobre qué hacer con ellos. Por eso, los almacenes temporales ya se están volviendo, de facto, permanentes. En cuanto al reprocesamiento, se trata de dar una segunda vida al uranio. Mucha gente imagina el combustible nuclear gastado como un simple desecho que hay que enterrar bien profundo. Pero la verdad es otra. Casi el 95% del combustible, tras su uso en el reactor, todavía contiene uranio y plutonio, que pueden extraerse y reutilizarse. Eso es precisamente lo que hace el reprocesamiento. Para ello, las asambleas de combustible usadas se desarman y se sumergen en un ácido nítrico muy concentrado. El metal se disuelve y los científicos obtienen un cóctel radiactivo compuesto por restos de uranio, plutonio y productos de fisión altamente radiactivos. Luego, ese cóctel se separa en sus componentes. El uranio se purifica y se manda a un proceso de enriquecimiento adicional. El plutonio se extrae y puede utilizarse para fabricar combustible óxido mixto, que de nuevo se quema en los reactores. Los desechos altamente radiactivos, todo lo demás, siguen siendo el verdadero problema, porque ya no sirven para ningún uso adicional. Esos residuos purificados y altamente activos se mezclan con vidrio fundido y se sellan en contenedores de acero inoxidable muy resistentes. De este modo, los residuos radiactivos se mantienen estables durante miles de años. El reprocesamiento ayuda a reducir la cantidad de desechos de alta radiactividad entre 4 y 5 veces, y además permite reutilizar el uranio y el plutonio, disminuyendo la necesidad de extraer nuevo combustible. Este proceso es complejo, costoso y genera controversias sobre seguridad. Por ejemplo, el plutonio puede emplearse no solo como combustible, sino también para armas nucleares, lo cual conlleva riesgos. Por eso, muchos países, como Estados Unidos, han renunciado al reprocesamiento, mientras que Francia, Reino Unido, Rusia y Japón lo utilizan de manera activa. Así que el reprocesamiento no es una solución mágica, sino un equilibrio entre el ahorro de recursos y los riesgos. Si el almacenamiento temporal representa la espera
y el reprocesamiento es un segundo intento de aprovechar el combustible. Entonces, el depósito geológico es el punto final. Es el método para proteger a la humanidad de los desechos radiactivos durante decenas de miles de años. El confinamiento debe ser estable incluso dentro de 100.000 años. Geólogos, físicos, ingenieros y ecólogos buscan capas profundas de granito, arcilla o sal, que no dejen pasar el agua y resistan los terremotos. Los desechos más peligrosos, como los bloques vitrificados de residuos altamente radiactivos, se sellan primero en contenedores de acero inoxidable y luego en cápsulas de cobre resistente, capaces de soportar milenios sin corroerse. Estas cápsulas se colocan en túneles verticales u horizontales, a 500 o incluso 1000 metros de profundidad. Bajo esas condiciones, incluso en caso de accidente, la radiación no podría llegar a la superficie. Una vez que se almacena todo, los túneles se rellenan y se sellan. Al cabo de unos cuantos siglos, el depósito subterráneo pasa a ser parte del paisaje natural, y la gente se olvida de él. Hasta ahora, ningún país ha completado un depósito geológico profundo, pero Finlandia está a punto de lograrlo. Para elegir un lugar que resista la prueba del tiempo, la naturaleza y la curiosidad humana, los científicos llevan décadas investigando. No se trata simplemente de hallar una caverna o un hoyo profundo, sino de un proceso científico complejo. El sitio debe ser estable en términos geológicos y carecer de actividad sísmica. También es vital la ausencia de agua subterránea, para evitar que sustancias radiactivas se filtren en los mantos acuíferos. Cuanto más profunda y densa sea la roca, granito, arcilla, sal, mejor será la contención. Con ayuda de satélites y mapas geológicos, los expertos buscan regiones con formaciones rocosas que hayan permanecido estables por millones de años. Tras seleccionar posibles zonas, realizan perforaciones profundas de hasta 1000 metros para estudiar la composición y la edad de las rocas. Los científicos simulan mini terremotos mediante detonaciones o máquinas vibratorias potentes, observando cómo las ondas atraviesan la roca. Si la formación rocosa es estable y no presenta fisuras, el sitio resulta adecuado. Los lugares más prometedores se transforman en laboratorios subterráneos, donde se llevan a cabo experimentos que duran décadas. Colocan réplicas de contenedores con elementos calefactores para simular los residuos y observan cómo responde la roca ante su calor. La gran preocupación es, ¿se puede garantizar la seguridad durante 100.000 años? ¿Qué pasaría si las personas del futuro olvidan el peligro y, por casualidad, desentierran estos desechos? Por eso, incluso se habla de crear señales y símbolos lingüísticos especiales que adviertan a las civilizaciones venideras. El depósito profundo es nuestra mejor apuesta para deshacernos de los desechos más peligrosos, aunque solo la gente de un futuro lejano podrá confirmar definitivamente su eficacia.